Bendiciones, iglesia. Que no tengamos temor de buscar el rostro del Señor. Como tenía Israel, ¿se acuerdan que Israel le decía a Moisés, vaya, anda vos, que Dios te habla a vos? Decía la Biblia que hablaba cara a cara, esto es decir, que era en persona, no estaba Dios ahí con su gloria, porque no soportaría a Moisés, pero sí estaba ahí. No era un enviado, no era un ángel, era Dios hablando cara a cara con el Señor. Y hoy nosotros podemos tener esa experiencia, podemos ver su rostro por la fe, ¿sabes? No un rostro. Hay un antiguo himno que decía rostro divino ensangrentado, ¿sí? No, la preciosura, la hermosura de la santidad, de la gracia, del amor de Cristo, ¿sí? Entonces verlo a Él es experimentar todo lo que Él es en nuestras vidas, en nuestros corazones. Amén. Y como decía Estela, agradecido estamos al Señor porque un grupo de jóvenes y adolescentes de esta iglesia y de otras iglesias ya están allí en Huerta Grande, en Córdoba, disfrutando de ese congreso, ¿sí? Van a pasar los años y no se van a olvidar de ese congreso. Cuando llegan los congresos, junto a mi esposa, pensamos y nos recordamos los colectivos que nos tocaban por ahí, los que viajábamos, los lugares en los que nos hospedábamos, y más allá de lo que era el viaje, el compartir esos días, esas horas, es tan importante, ¿no? Y queda muy marcado en el corazón. Allí, por lo menos, la mayoría de nuestra generación fuimos llamados, fuimos ungidos, fuimos enviados. Hoy veo muchos de aquellos jóvenes con los que compartí esos congresos que o son pastores, o son ministros, maestros, pero cómo Dios nos fue formando en esos tiempos, nos fue llamando, nos fue impactando con alguna palabra. Que Dios nos habla en la iglesia local siempre, pero en esos congresos, campamentos, por ahí donde están aislados, donde han sido sacados de su lugar de la cotidianeidad, hace que hay una predisposición tal vez diferente, no lo sé, pero sí un ambiente en el que el Señor se manifiesta y obra y habla. Por eso nuestra oración sea para con cada uno de ellos, aquellos que están impartiendo mensajes, palabras, consejos, que Dios los use poderosamente. Amén. Y en esta tarde quiero compartir con ustedes un mensaje en el libro de Filipenses, capítulo 1, vamos a leer del versículo 18 al versículo 21. Filipenses, capítulo 1, versículo 18 al versículo 21. Leemos en forma resumida. Yo después les voy a decir algunas cuestiones del contexto, pero para que no tomemos tanto tiempo, usted puede leer todo el capítulo. Filipenses capítulo 1, versículo 18 en adelante, leemos en el nombre de Jesús. Amén. Y dice así: ¿qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque
Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Amén. Invito a que oremos. Señor, gracias te damos en esta tarde, esta noche, porque estamos reunidos aquí en tu nombre, Señor. Cada vez que lo hacemos es un privilegio, es una bendición. Y también, Señor, es una forma de honrarte y de reconocer la importancia del cuerpo, la esposa, la novia, por la cual tú te entregaste y te sacrificaste en la cruz. Si tú le diste tanto valor a la iglesia, cada uno de nosotros debemos valorar al cuerpo de Cristo con la misma intensidad, con la misma pasión. Por eso, Señor, gracias, porque en tu nombre hemos podido estar expresando alabanzas, exaltación a tu nombre, Señor, y hemos reconocido, Señor, que eres tú, Señor, quien operas en nuestros corazones de una manera tan especial que nos lleva más allá, Señor, quien nos puede elevar, que nos puede levantar, Señor, si es necesario, del lodo cenagoso, de la desesperación. Eres tú, oh Cristo. O como aquella mujer encorvada que no podía levantar su mirada. El único que lo puede hacer, Señor, eres tú. Por eso es que hemos expresado esta última canción diciéndote que tú eres quien nos lleva, Señor, más allá de todo, más allá de toda circunstancia, más allá de toda experiencia personal, sea buena o sea mala. Tú nos llevas más allá. Tú eres más abundante, más grande, más precioso, y por eso agradecidos estamos, Señor, porque creemos, Señor, que tú has estado oyendo la adoración de tu iglesia, Señor, en este lugar y en otros lugares donde en estos momentos pueden estar adorándote. Tú estás llenándolo todo, Señor, pero te manifiestas allí donde hay gente que te adora, Señor. Gracias por tu interés por nuestras vidas, y porque sabemos que aún a través de tu palabra tú nos aconsejas, nos hablas, nos animas, nos exhortas. Señor, te rogamos que nos hables en esta noche, que sea tu Espíritu Santo hablando a través de mi vida, que tú me des la dirección en los pensamientos, en las palabras, Señor, para que pueda ser guiado por ti, Señor, en esta hora, y que tu palabra, Señor, pueda causar ese impacto que solamente tu palabra puede hacer, Señor. No es lo que habla el hombre, no es lo que dice el hombre, es lo que tu palabra, Señor, nos habla. Por eso aquí estamos, abrimos nuestros corazones para recibirla en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Bueno, Pablo está escribiendo esta carta desde la cárcel, como tantas cartas que escribió, porque era el momento en el que no podía visitar a las congregaciones, a las iglesias. Entonces él está encarcelado en Roma, y este no fue su último encarcelamiento, pero él no lo sabía. Estaba ahí puesto a ser juzgado, y no sabía que si ese juicio iba a salir beneficiado con la libertad o iba a ser ejecutado. Por eso las palabras que leemos en estos versículos. Pero Pablo, hermano, estaba en una situación límite, en una situación, podríamos decir, de extrema estrechez. Estrechez nos referimos a todo aquello que habla cuando algo nos agobia, nos incomoda, nos aprieta, nos aprisiona. ¿Por qué? Porque estaba en una prisión romana, y las prisiones romanas, hermano, en esa época eran nada que ver con las que hay ahora. No sé cuántos habrán tenido la posibilidad de ir a una prisión. Yo he ido a calabozos, a 2 calabozos,
de las comisarías no son nada bonitos, ¿no? Y esta es una prisión acá, y tampoco es muy... Pero es una maravilla comparada con las prisiones romanas. ¿Por qué? Porque en esa época había un alto porcentaje de gente que no pagaba los impuestos, porque no podía pagar los altos impuestos que el Imperio Romano exigía. Entonces eran mandados a prisión. Y las prisiones estaban atestadas de gente. Y eran... las prisiones eran oscuras, muy poca luz había, húmedas, había ratas, olores nauseabundos. Pero para colmo, hermano, Pablo era considerado un hombre medio revolucionario. Entonces era un hombre peligroso, por lo que él estaba atado, encadenado a un soldado romano que era miembro de la... ahí ustedes van a leer que él había predicado a todo el petróleo, estoy diciendo. En el versículo 13 dice que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio, ¿sí? La guardia pretoriana era la guardia del César, del emperador. Entonces él estaba encadenado a un guardia las 24 horas del día. Cada 4 horas venían y lo cambiaban al guardia. No había sido tan agradable estar atado a una persona. Así que no solamente estaba privado de la libertad, sino privado de la privacidad, valga la redundancia. ¿Por qué? Porque si estaba escribiendo tenía uno que lo estaba mirando ahí. Entonces estaba en un estado crítico, hermanos. Pero por lo que leemos aquí en el versículo 18, además de todo esto, él dice, le he predicado a todos, como iban cambiando cada 4 horas, le predicó a todo el pretorio, ¿sí? Entonces a toda la guardia pretoriana. Entonces, pero más allá de esto, había gente que estaba predicando el Evangelio por envidia y por contienda, por hacerle daño a él. Y sí, predicaban el Evangelio, pero lo trataban de dejar mal a él, poniendo en duda su apostolado, etcétera, etcétera. Por eso él tantas veces tenía que decir, yo soy apóstol de Jesucristo, contar su testimonio. Pero él dice ahí que en esto me gozo. En el versículo 18, sea de todas maneras, sea por pretexto o por verdad, pero Cristo es predicado, y en esto me gozo. Pero habla y declara algo muy importante, y me gozaré aún. Miren la fe de este hombre. Aquí, hermanos, encontramos a un hombre de Dios que es un ejemplo. Su vida, su ministerio es inspirador, pero también nos desafía. ¿Cuántos quisieran ser como el apóstol Pablo? No ser el apóstol Pablo, ya no se puede, pero sí ser como él, tener la experiencia de él, no estar en la cárcel, pero tener la experiencia en cuanto a su relación con el Señor. Hermano, fue algo extraordinario lo que vivió. Él tuvo miedo, sufrimiento, aflicciones, como poca gente, pero no lo encontramos nunca, hermano, en ninguna de las cartas quejándose, murmurando ante Dios, defendiéndose, justificándose, o estando afligido. Siempre está gozoso. Entonces vamos a ver cómo es que podía él, en esta situación en la que se encontraba, tan difícil, tan adversa, sin saber qué sería de su vida. No estamos diciendo qué sería de su economía, qué sería de su salud, porque también estaba quebrantado. Cuando le escribe a los hermanos de la iglesia de Galacia, le dice
qué grande que son estas letras. Así que yo creo que el soldado romano debe haber leído todo eso, porque tenía miopía, tenía un problema en la vista y por eso escribía en forma grande. No tenía internet, no tenía computadora, no tenía smartphone, no tenía papel y lapicera. Debería tener algún pergamino, algún papiro, algo incómodo. Pero así todo, hermano, él no encontramos que se queja. Y él habla, dice, sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Cuando leemos resultará en mi liberación, hermano, no está diciendo la liberación física, de salir de ahí, o espiritual, porque no estaba atado espiritualmente, tenía plena libertad en Cristo. Está diciendo lo que decía Job en el capítulo 13, versículo 16 al principio: él mismo será mi salvación. Era una expresión hebrea que él lo escribe en griego, y es como que está diciendo: con el Señor voy a llegar a la meta. Pase lo que pase, el Señor actuará. Pase lo que pase, muera, siga vivo, pase lo que pase, el Señor actuará. Eso es mi liberación. No está diciendo se me van a resolver los problemas. Está diciendo: pase lo que pase, el Señor va a actuar, porque estoy caminando en su propósito, y su propósito, su plan se va a cumplir. Amén. Y destaca dos cosas: vuestra oración y la suministración del Espíritu Santo, el Espíritu de Jesucristo, el Espíritu Santo. Entonces, la suministración, la palabra está traducida al español. En el griego es una palabra compuesta que es epicoregia. Epi significa plena, o sea, plena suministración es la traducción correcta. Plena suministración. Y coregia, hermanos, ¿saben qué significa coregia? Así se denominaba el director de un coro. Coregia. Y era, o sea, cuando dice plena suministración, le está diciendo plena provisión, como lo hacía el director de un coro. En esa época parece que en Grecia se formaban grandes coros, y el director del coro tenía la misión, hermanos, de abastecer todas las necesidades de los miembros de ese coro. O sea, tenían hambre, tenían que conseguir comida, necesitaban un techo, necesitaban entrenarse, todo lo que necesitaban, el coregia se encargaba. Entonces, esto habla de la acción del Espíritu Santo. Está diciendo: la misión que yo tengo, además de que la voy a poder cumplir porque ustedes están orando por mí, también es porque el Espíritu Santo me proveerá todo lo que yo necesite para llevar adelante el plan que Él tiene para con mi vida. Qué extraordinario, ¿no? En sencillas palabras, el apóstol Pablo le hablaba a la iglesia de Filipo, a los hermanos filipenses. Entonces, yo no sé si la historia de Pablo se parece mucho a nuestra historia. En algunos rasgos, en algún momento puede ser que se parezca. No estaremos con un soldado romano todo el día encadenado, pero hay veces, hermanos, que estamos aprisionados por circunstancias, por días, por semanas, por meses. Y parece que donde vamos está. No sé cómo serían los baños, es probable que hubiera todo ahí, pero tenía que ir al baño, estaba el soldado. Tenía que escribir, estaba el soldado. Tenía que ir a juicio, iba con el soldado. Hay veces, hermano, que las situaciones de estrechez en otros ámbitos están en nuestra vida. Por lo que fuere, por salud, por economía, por crisis, por cuestiones laborales, por cuestiones personales, por aflicciones, por luchas, por pruebas. Entonces, hermanos,
estas situaciones límites que estaba viviendo el apóstol Pablo, a veces para nosotros también. Seguramente no tendrán punto de comparación con la época, era por la causa de Cristo, era por predicar el Evangelio, pero no importa. La palabra, hermanos, de Dios 20 siglos después, nos está hablando de que acá hay algo que encontramos, algunas actitudes, algunos secretos, podríamos decir así, que el apóstol Pablo revela para ver cómo él podía hacer para estar gozoso en medio de esa situación tan grave sobre su vida. Y no quejarse, no victimizarse, no compadecerse, pobre de mí, que por predicar. No, hermano, nunca lo encontramos en esa situación. ¿Y por qué me hablan mal de mí, me calumnian, predican el Evangelio por envidia o por contienda? En otro lado dice por vanagloria. Entonces vamos a ver al menos tres, ¿sí? En estos versículos que hemos leído, tres datos importantes que tenemos que tener en cuenta. Lo primero, hermanos, que encontramos es la importancia que el apóstol Pablo le daba a la oración. No solamente, hermanos, a la oración personal, indispensable para su vida, para su ministerio, sino cómo enfatizaba, cómo hablaba permanente en sus cartas acerca de la necesidad de orar. Y algo interesante, hermanos, que sabe que el apóstol Pablo escribió 13 cartas, ¿sí? 4 eran personales: 1 Timoteo, 2 Timoteo, Tito y Filemón, personales a personas determinadas. Pero las otras 9, hermanos, las escribió a las iglesias. Y en todas ellas, menos en 2, les pidió que oraran por él. En alguna parte en la carta de los romanos les pidió que oraran por él, o en varias partes. En 1 Corintios no, porque ahí estaban resolviendo un problema de una actitud de inmoralidad. En la iglesia de Galacia también, en Gálatas. Pero en Romanos, 2 Corintios, les pide que oren por él. ¿Sí? En Efesios les pide que ore por él. En Filipenses les pide que ore por él. Primera Tesalonicenses les pide que ore por él. Segunda Tesalonicenses les pide que ore por él. Es decir, hermano, él creía en el poder de la oración. Él creía que era importante no solamente que él buscara a Dios en oración, sino que hubiera gente que orara por él. Él tenía socios de oración. No sé si tenía socios para otra cosa, porque no tenía tiempo, o no estaba en la circunstancia dada, pero sí buscaba socios en oración, gente que oraran con él. Y hermano, esto es un gran ejemplo para nuestras vidas. ¿Por qué Pablo, hermano, necesitaba que hubiera gente que orara por él? Porque primero tenía una gran tarea por delante, una gran responsabilidad que cumplir. Era el apóstol enviado a los gentiles, tenía que predicar el Evangelio a todas aquellas personas que no eran judías, que eran la mayoría. Segundo, hermanos, él necesitaba oración porque había una gran oposición espiritual. Habían potestades, deidades que Dios se las reveló. Cuando en Efesios 6 les habla, pero viene corrigiendo cuestiones en lo personal, en lo familiar, para terminar hablando, bueno, ahora ustedes que están en condiciones, se han solucionado todo esto en la familia, en el matrimonio, los padres con los hijos y demás. Ustedes si están bien bajo autoridad, van a funcionar para confrontar no a la gente, sino a las potestades, a los principales, a las huestes de maldad. Y habla de la armadura y demás. Pero había oposición espiritual fuerte y habían obstáculos también que se levantaban en contra de su vida. Y además, hermano, él sabía que tenía debilidades físicas, a lo mejor de su carácter. Parece que por ahí tenía una tendencia a enorgullecerse, por eso él reconoce: Dios no me sana de
aguijón que Dios me ha dado para que me abofetee, porque bueno, las revelaciones que he tenido son tan grandes para que no me gloríe. Pero además reconocía su pecaminosidad. Pablo, hermano, decía por ahí por Romanos 7 que él a veces hacía lo que no quería hacer y no hacía lo que quería hacer, porque tenía una lucha con la carne, igual que usted y que yo. Y no lo ocultaba, sino que lo expresaba. Y por eso necesitaba que hubiera gente que orara por él. Usted y yo tenemos una misión de parte del Señor, ¿sí o no? ¿Necesitaremos que alguien ore por nosotros? ¿Sí o no? Si tenemos estas premisas, hermano, la responsabilidad que tenemos, la oposición espiritual y nuestra pecaminosidad, hermano, es necesario que haya gente que ore por nosotros. Amén. Entonces, esto es algo interesante. Por eso, hermano, la importancia siempre de orar, la importancia de comunicar a veces nuestras necesidades. La semana pasada, yo en alguna oportunidad les comenté que durante la pandemia nos reuníamos por vía Zoom con un grupo de pastores de diferentes países, ¿sí? Uno de Estados Unidos, otro de Canadá, otro de Guatemala, otro de Perú, otro de Chile, otro de República Dominicana, otro de Argentina. No era un grupo muy grande, pero hicimos un lazo fuerte. La semana pasada nos enteramos que la esposa de uno de estos pastores le han diagnosticado cáncer, muy agresivo. Entonces, un hombre, hermano, es un mexicano que está en Canadá, en Vancouver, y un hombre con tanta gracia del Señor, tan amable, tan a la distancia, uno lo conoce, pero es como si estuviera cerquita, ¿no? Y bueno, empezamos, vamos a ponerlo en oración, y el que está coordinando, digamos, el grupo de WhatsApp dice: el lunes nos vamos a reunir, nos vamos a conectar y vamos a orar por nuestro pastor. Este pastor es psicólogo, aparte de pastorear durante muchos años, es psicólogo de profesión. Entonces, llegó un momento, hermano, que él dio testimonio cómo fueron las cosas, lo imprudente que fueron los médicos para darle la noticia, como nada, todo muy fuerte, así. Sus hijas, tiene 2 hijas que sirven al Señor. Una de ellas vino y le hizo esta pregunta: papá, nosotros estamos dándolo todo por Cristo, 100%. Ellas están en la parte de la adoración, de la alabanza. 100%, papá. ¿Por qué nos pasa esto? Hermano, una persona preparada no tiene respuesta. No hay respuesta que no se pueden dar. Solo le abrazó a su hija y dice: bueno, con este abrazo, lo único que hago es abrazarte y tener la confianza de que así como yo te tengo abrazada, el Señor nos abraza y que tiene todo en control. Y bueno, y la esposa, cuando se conectó, hermano, recién volvían de estar preparando material para discipulado. Y él decía: no saben, queridos pastores, cuánto agradezco que ustedes estén orando por mí, como lo están haciendo otras iglesias y otros lugares en México donde es conocido, pero esto ha sido tan especial para mí, de haberse tomado el tiempo de reunirse el día de hoy para escucharme. Yo como pastor siempre tengo que escuchar y escuchar y escuchar y dar, pero ahora que ustedes me escuchen a mí y que no tenga que yo orar por ustedes, sino que ustedes oren por mí. Qué importante, hermano,
que haya gente que ore por nuestras vidas. Amén. Siempre nosotros como pastores oramos, pero importante que el cuerpo de Cristo ore. Por eso tenemos un día de oración, por eso se abre la oración para que puedan expresar peticiones. La importancia, hermano, la importancia de orar. Esto como primero. Segundo, otra enseñanza que aprendemos de Pablo es la dependencia del Espíritu Santo, de la suministración, de la epicoregia. El Señor Jesús habló del Espíritu Santo como el Consolador, ¿se acuerdan? La palabra en griego es parakletos, y parakleto es alguien que haya sido llamado al lado de uno, en ayuda de uno, alguien que está capacitado para ayudarnos. Era una expresión, hermana, que se usaba en el tema judicial, cuando necesitaban un testigo para defender a alguien o testificar a favor de alguien. Ese era un paracleto, alguien que podía ayudar. Cuando necesitaban un abogado, ese era un paracleto, alguien que podía mediar, que podía buscar una solución. Cuando necesitaban alguien que tuviera experiencia, sabiduría en algo para tomar decisiones, ese era un paracleto, lo llamaban. ¿Qué podemos hacer en estas circunstancias? Cuando un ejército, cuando un batallón, una compañía de soldados estaba desanimada, estaba atribulada, estaba desmotivada, había gente, hermano, paracletos que estaban preparados para ir y levantarle el ánimo. Eso era un paracleto, es decir, alguien que está específicamente, hermano, para brindarle ayuda a alguien que está en necesidad, sea cual fuere. Era un paracleto. Si alguien necesitaba subir a una montaña y no podía porque estaba lisiado, el que lo llevaba era un paracleto. ¿Me debe entender qué significa? Bueno, hermano, la provisión del Espíritu Santo, la suministración, la epicoregia del Espíritu Santo, hermano, es ilimitada, inagotable, inmedible. Amén. Cuando usted y yo estamos sirviendo al Señor, estamos caminando en el camino del Señor y nos encontramos en situaciones de tremenda presión como la del apóstol Pablo, que decimos, la verdad que no sé cómo voy a salir, tenemos que depender también del Espíritu Santo. Él nos va a ayudar, Él nos va a guiar, Él nos va a sostener, Él nos va a dar sabiduría, Él nos va a fortalecer, Él nos va a consolar, Él nos va a renovar la fuerza, Él nos va a dar autoridad. Amén. Entonces, qué ejemplo tan impactante. Decía en Romanos 8 que Él nos ayuda en nuestra debilidad, el Espíritu Santo. Que Él intercede por nosotros con gemido indecible, el Espíritu Santo. Miren lo que decía Jesús en Marcos 13:11, que estoy seguro que el apóstol Pablo sabía esto y por eso tenía esa confianza en la suministración del Espíritu Santo. Ya estamos terminando. Marcos 13:11. Pero cuando os trajeren para entregaros, ¿está bien? Miren lo que le estaba pasando al apóstol Pablo. No os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos va a dar palabras en medio de un juicio, en medio de una injusticia, en medio de una afrenta, en medio de una calumnia. El Espíritu Santo. Entonces, hermanos, por eso él decía, conforme a mi anhelo y esperanza, en versículo 20, de que nada sería avergonzado. Qué seguridad, hermano. No solamente que tenía gozo, que tenía una confianza plena en el Señor, no voy a ser avergonzado. Romanos 10:11 dice, todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. Amén.
Entonces, hermanos, esa confianza lo llevó a decir lo siguiente: que Cristo será magnificado en mi cuerpo, o por vida o por muerte. No está llorando, no está quebrantado, decir, capaz que me muero, no, o me muero o sigo vivo. Pero eso está en las manos del Señor. Mi liberación significa que Dios está en control y que va a pasar lo que tenga que pasar, no lo que el hombre diga. Ahora, ¿por qué podía decir esto? Tercera enseñanza, y esta es la más fuerte. Porque para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. No está diciendo, no está depresivo o hastiado de la vida, decir, bueno, el morir es ganancia, me voy de... No, el morir es ganancia porque iba a estar con Jesús, no porque se iba a ir de los problemas. Porque lo aclara más abajo. Porque si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, está pensando en la obra. No sé entonces qué elegir, qué escoger, porque ambas cosas estoy puesto en estrecho. Esa era la estrechez, no la cárcel, no la hediondez, la humedad, la rata, el romano que tenía ahí. No, la estrechez era elegir, tengo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Hermanos, esa confianza que el apóstol Pablo tenía en Cristo provenía porque para él el vivir era Cristo. Entonces, empezando de abajo para arriba, esa es la reflexión que tenemos que tomar. Es para mí el vivir es Cristo. Estoy viviendo para Cristo. Lo que hago en la casa, en lo laboral, estoy enfocado en Cristo. Es Cristo la motivación, es Cristo la seguridad, la convicción que tengo en mi corazón de que Él me ama y que por eso Él decía, ninguna de estas cosas que pasamos a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Entonces, hermano, él tenía a Cristo, amaba su obra, amaba su iglesia. Y esto, hermano, es importante. Si cada uno de nosotros aprendemos esto, que no soy yo el centro, no es lo que me pasa a mí el centro de nuestra vida es Cristo. A quien tiene que ser glorificado es Cristo. Cuando proyecto algo, cuando decido algo, ¿a quién se va a llevar la gloria? ¿Cristo o yo? Si voy a servir al Señor, ¿para quién es la gloria? ¿Para Cristo o para mí? Si voy a predicar el Evangelio, ¿es para la gloria de Cristo o para mí? Si voy a trabajar, ¿para quién es? ¿Para la gloria de Dios o para mi gloria? Si voy a estudiar, si voy a prepararme, lo que haga, ¿para qué voy a hacerlo? ¿Para glorificar a Cristo? ¿Para que Cristo sea glorificado en mí? Dice, cuando esto está en nuestro corazón, hermano, cuando nuestra vivir es Cristo y el morir es ganancia, no porque nos vamos a este mundo cruel y temible, no sé quién decía eso, pero porque voy a estar con Cristo, con mi amado Salvador en persona. Es ganancia, es la ganancia, pero para mí, mientras esté acá, el vivir es Cristo, caminar en su propósito, y sé que voy a poder cumplir su propósito, cualquiera sea la situación de estrechez, de limitación en la que me encuentre, voy a ser liberado, porque estoy creyendo que Él es mi salvación,
que Él no me llamó a fracasar, sino que Él está en control y va a ocurrir lo que tenga que ocurrir porque Él va a hacer lo que tenga que hacer. Amén. Si tengo que morir, estoy dispuesto. Si tengo que seguir predicando el Evangelio, lo voy a hacer. Porque para mí vivir es Cristo. Amén. Cuando esto está en nuestro corazón, hermano, es evidente que la suministración, la provisión del Espíritu Santo va a ser permanente y vamos a disfrutarla, vamos a vivirla, vamos a experimentarla de forma permanente en nuestro corazón. Y vamos a necesitar, hermanos, que otros oren por cada una de nuestras vidas. Pablo no tenía ningún orgullo de decir, no, yo soy el apóstol y en definitiva yo tengo que orar por ustedes. Laicos, gente común y corriente. No, él no se consideraba ni más ni menos que nadie, hermano. Porque los ministerios, hermano, no fueron dados como rango, fueron dados para la edificación de la iglesia, no para medirnos el uno al otro, el pastor, el apóstol, este más grande que... No es así, no es bíblico eso. Eso es del hombre. Y él no tenía ningún reparo de pedirle a la iglesia, una iglesia como la de Corinto, que tenía varios problemas, o la de Éfeso, hermano, que también, de decirle, oren por mí. Porque él creía en la oración. Y sabía que necesitaba, por su responsabilidad, por la oposición y por sus limitaciones, que necesitaba, hermano, del clamor del cuerpo de Cristo. Así que, querida iglesia, que podamos tener esta confianza plena. Pero no es una cuestión que venga así, digamos, de decir, bueno, esta confianza es plena porque yo me pongo y voy a tener confianza y voy a creer solamente. Cuando Cristo es nuestro vivir, hay una confianza plena. Y vamos a tener la capacidad de pedir que oren, de orar los unos por los otros, de saber que hay respuesta, que Dios escucha la oración de su pueblo. Lo vemos del Antiguo Testamento. Israel fue liberado porque subió al trono de Dios el clamor del pueblo de Israel. Y aun cuando era a través de una queja en medio del desierto, Dios respondía. Y saber, hermanos, que el Espíritu Santo es el director del coro, ¿sí?, que nos ha tocado, el divino ayudador, que no solamente nos puede suministrar en lo que nosotros nos imaginamos, es ilimitado. Él puede hacer lo que nosotros, hermanos, ni nos imaginamos. Él lo puede hacer a favor de nuestra vida. ¿Amén? Pero esa dependencia, esa suministración es efectiva cuando hay gente que vive para Cristo. Amén. Invito a que se coloque de pie, vamos a orar. Amado Señor, te damos gracias en esta noche porque hemos podido meditar en estos pocos versículos, Señor, de este capítulo de la carta del apóstol Pablo a los filipenses, Señor. Qué bueno, Señor, es ver el testimonio, Señor, de este varón. Pero tú nos hablas, Señor, no para que lo veamos como un hecho de hace 20 siglos, de una persona que no le llegamos a los talones. No nos habla para que nos sintamos poco, nos habla para revelarnos cuál es la actitud que había en su corazón para que él tuviera gozo y una confianza plena en cualquier situación. Cómo en medio de la adversidad, si era apedreado, o si estaba en un naufragio, o si estaba preso, o si estaba injustamente señalado, cómo él podía mantener el equilibrio
cuando había sido un hombre impetuoso, cómo él podía mantenerse gozoso, sin quejarse, con la confianza puesta siempre en que tú ibas a liberarlo, ibas a actuar en cualquier situación. Es decir, estaba diciendo, no hay nada que me pase que esté fuera del control del Todopoderoso. Y como además de esto, tengo gente que está orando por mí, y la provisión del Espíritu Santo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, decía unos capítulos más adelante. Pero esto no era una expresión de para tener impacto. Era una experiencia que tenía en su corazón, porque para él el vivir era Cristo. Esto es lo que tú nos quieres enseñar, Señor, que no es algo que está alejado 20 siglos, que es algo que podemos experimentar hoy, porque tú eres el mismo ayer y hoy y por los siglos. Porque tu palabra sigue activa, tus promesas son verdad. Y cuando tú dices que no vamos a ser avergonzados, porque no nos vas a dejar en vergüenza, Señor. Pero necesita gente que tenga esta confianza, que tenga esa seguridad. Pero para tener esta confianza y esta seguridad, debemos vivir para Cristo. Señor, ayúdanos. Ayúdanos, Señor, porque estamos en tiempo a donde aún dentro del ámbito cristiano no estamos escuchando, Señor, que hay que vivir para Cristo, sino que Cristo tiene que solucionarnos todas las cosas, que Él tiene que obrar en nuestro favor, que nosotros tenemos que estar bien. El enfoque del apóstol Pablo era totalmente diferente, y por eso, Señor, te rogamos que nos ayudes a tener ese enfoque correcto, que nuestra vida sea para agradarte a ti. Señor, que nuestro orgullo caiga, que nuestros laureles caigan, que nuestros títulos caigan, que nuestras ínfulas caigan, Señor, ante ti, y nos podamos rendir y decir, tú te mereces toda gloria, tú tienes que ser magnificado, tú tienes que ser glorificado, no yo. Y cuando hay una vida que comienza a manifestar esta actitud en el corazón, es una vida que tiene una relación que está cada día siendo más estrecha con aquel que lo llamó. Y por eso la suministración del Espíritu Santo es lo que le sostiene en cualquier adversidad. Hay una seguridad y una certeza de que cualquiera sea la situación, nos va a beneficiar porque estás en control, Señor. Y cuanto más cuando ha habido una búsqueda de socios, de gente de oración en el cuerpo de Cristo. No se lo estaba pidiendo a la sinagoga, no se lo estaba pidiendo a los griegos, a los sacerdotes de los templos griegos, se lo estaba pidiendo al cuerpo de Cristo. ¿Cuánto tenemos que aprender, Señor, de la importancia de orar los unos por los otros? Por eso, gracias, Señor. Nos sentimos impactados, pero también desafiados. Y queremos, Señor, en este tiempo ser esos hombres y mujeres apasionados por Cristo, apasionados por la verdad, apasionados por honrarte a ti, apasionados por ser temerosos de ti, apasionados por vivir en santidad, apasionados por ser íntegros delante de ti. Ayúdanos, Señor, en este tiempo. Espíritu Santo, trae provisión a nuestras vidas. Necesitamos, Señor, que nos estés sustentando espiritualmente. No queremos lo material, sabemos que son consecuencias de nuestra vida espiritual. En lo espiritual queremos ser gente, hombres y mujeres que caminen en el propósito, que sea lo principal para nuestras vidas, Cristo, Señor. Que todo lo que significa nuestra vida esté alrededor de honrarte a ti, Señor. Porque así seremos esas vidas que impactan como la de Pablo, Señor. Como él decía, la gran cantidad de soldados que formaban la guardia pretoriana, Señor,
habían sido evangelizados y por eso estaba gozoso él. Señor, qué importante que es que lo que nos llene de gozo es lo que te llena de gozo a ti, Señor. Muchas veces no tenemos gozo, no tenemos alegría, porque estamos enfocados en lo que nos trae gozo o alegría a nosotros, no en lo que te trae gozo y alegría a ti. Pablo, como su vida era todo Cristo, tenía gozo permanente, confianza permanente, firmeza permanente, fe permanente, persistencia, permanencia en el plan y en el propósito para el cual tú lo habías llamado. Queremos ser esa gente, Señor, ante ti. Gracias, Señor.